Roma, 10 de mayo de 2025. La plaza de San Pedro se encontraba sumida en un silencio que parecía sobrenatural. La muerte del Papa Francisco, anunciada 2 días antes, había traído al mundo una tristeza profunda. Las banderas del Vaticano ondeaban a media asta y miles de fieles rezaban, lloraban y esperaban. Pero algo más estaba por acontecer, algo que cambiaría la historia del catolicismo. Entre los cardenales que llegaban para el cónclave, un nombre comenzaba a circular en voz baja. No estaba entre los favoritos. De hecho, ni siquiera era cardenal. El Papa León, un sacerdote brasileño de voz suave, mirada penetrante y oración constante, había llegado a Roma por motivos humildes: llevar una carta escrita a mano por ancianos de su parroquia en Belén do Pará, pidiendo oración por el mundo. Pero una anciana en silla de ruedas, al verlo en la plaza, gritó con fuerza: «Él es el elegido. Lo vi en un sueño con vestiduras blancas y una cruz de madera». Muchos pensaron que era delirio, otros no, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal. Historias como esta pueden transformar tu fe. No te lo pierdas. Los cardenales se encerraron en la Capilla Sixtina. El humo negro subió 2 veces, pero en la tercera votación algo inusual ocurrió. Entre los nombres esperados, uno se repitió 3 veces con la misma caligrafía temblorosa: Papa León Oliveira da Cruz. Al principio pensaron en un error. Un sacerdote no puede ser papa sin ser cardenal, pero lo que vino a seguir dejó a todos sin palabras. El cardenal Giuseppe Mazzini, decano del cónclave, pidió calma, releyó las papeletas. Luego, con voz seria, miró a los presentes. «Alguien aquí escribió este nombre». Todos negaron. Se repitió la votación, y otra vez 3 votos para el mismo nombre. «Esto no es política», dijo el cardenal ruandés Jean-Paul Mbaga. «Estamos ante un misterio». Muchos se agitaron, algunos se irritaron. Pero qué chorarse. «Dios habla como quiere», susurró el cardenal mexicano Alonso Ríos. «Y si estamos presenciando su voluntad, una tercera votación fue convocada». Ya esta vez, antes de iniciar, alguien pidió que se orara el rosario. Nunca antes se había hecho eso durante un cónclave, pero algo los impulsó. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Juan 3.8. Mientras rezaban, una paloma blanca entró por la ventana alta de la capilla y se posó sobre la Biblia abierta en el altar. El murmullo de oraciones se transformó en llanto. Afuera, en la plaza, un grupo de ancianos brasileños, venidos en peregrinación con el Papa León, comenzó a cantar en voz baja: «Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo». Una cámara de televisión captó la escena, transmitiéndola sin entender lo que ocurría. En segundos, el video se hizo viral en redes. Comenzaron a llegar creyentes de todo Roma y del mundo como atraídos por una fuerza invisible. El Papa León, ajeno a todo, permanecía en oración en la capilla de San Sebastián, cerca de la tumba de Juan Pablo II, pero alguien corría por los corredores del Vaticano con una carta en la mano y lágrimas en los ojos. Era un monseñor que había visto lo imposible. La firma de San Juan Pablo II en una hoja que no existía en los archivos, y esa hoja decía: «Cuando mi tiempo termine, busquen al que sirve y no al que brilla». El pequeño despacho del monseñor Alberto Reyoso, archivista del Vaticano desde hacía 3 décadas, se encontraba en penumbra. Solo una lámpara de mesa iluminaba la vieja carta que temblaba entre sus dedos. Había sido encontrada dentro de un antiguo breviario usado por San Juan Pablo II, oculto en una cavidad entre las páginas sellada con cera roja. Al romper el sello, el monseñor cayó de rodillas. La tinta estaba intacta, la caligrafía era inconfundible y las palabras: «Aquel que viene del fin del mundo no será el último. El próximo será pequeño entre los hombres, pero grande a los ojos de Dios. Su nombre estará escrito 3 veces sin explicación. No lo duden, él será mi sucesor en espíritu». Firmado Karol Wojty. El corazón del monseñor latía con fuerza. Buscó en su memoria aquel rostro sereno y humilde que había visto días antes entre los peregrinos brasileños. El mismo que rezaba arrodillado con una cruz de madera en la mano, ajeno al bullicio del mundo, el Papa León,
Corrió a la Capilla Sixtina. Los cardenales estaban aún en oración. La carta fue entregada en silencio al cardenal Mancini. Al leerla, el anciano italiano cayó en llanto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55, 8. Afuera la multitud comenzaba a crecer. Algo en el aire cambiaba. No había humo, no había anuncio oficial, pero los corazones sabían que Dios estaba obrando. Dentro los cardenales debatían. Algunos se oponían firmemente. Esto no tiene precedente, decía el cardenal alemán Krüger. Un sacerdote no puede ser electo sin ser primero cardenal. Las reglas son claras, las reglas humanas, respondió con firmeza el cardenal Enaga. Y si Dios decidió saltar nuestras estructuras, se propuso un voto de excepción. No era una elección formal, sino un clamor de discernimiento. ¿Creen que debemos obedecer este signo?, preguntó Mancini. Uno a uno, los cardenales comenzaron a cerrar los ojos y levantar la mano. Muchos con lágrimas, otros con dudas, algunos con fe. La mayoría levantó la mano. Mientras tanto, el Papa León permanecía en silencio orando. No sabía nada de lo que ocurría hasta que dos guardias suizos tocaron a su puerta. Padre León Oliveira, sí, pasa algo. Su presencia es requerida en la Capilla Sixtina. Urgentemente el sacerdote se santiguó, tomó su cruz de madera y lo siguió sin preguntar. Mientras caminaban por los pasillos centenarios del Vaticano, escuchaba sus propios pasos resonando entre columnas y frescos. Señor, ¿qué está pasando?, pensó. Pero no hubo respuesta, solo un suave calor en el pecho, como si el Espíritu Santo le hubiese tocado el corazón. Y cuando no sepáis qué decir, el Espíritu hablará por vosotros. Mateo 10, 20. Al llegar a la puerta de la capilla, el cardenal Mancini lo esperaba con los ojos enrojecidos. Padre León, lo hemos llamado por obediencia al Espíritu. Lo que le vamos a pedir es inusual, pero creemos que viene de lo alto. No entiendo, dijo él con humildad. El nombre de usted apareció 3 veces en las votaciones y luego esto. Le mostró la carta de Juan Pablo II. El Papa León leyó en silencio, luego cayó de rodillas. Las lágrimas no eran de miedo, sino de entrega. No soy digno, tampoco lo fue Pedro, pero fue elegido, respondió el cardenal Enaga. En ese instante se escuchó un estruendo afuera. El cielo, que había estado nublado todo el día, se abrió. Un rayo de sol iluminó justo la cúpula de la basílica. Los cardenales comenzaron a cantar espontáneamente el Veni Creator Spiritus. Algunos lloraban sin vergüenza, otros se abrazaban, y en medio de ellos un hombre simple de túnica sencilla, con una cruz de madera en las manos, aceptaba un llamado que jamás imaginó recibir. La noticia aún no era oficial, no se había emitido humo blanco, no se había hecho ningún anuncio público, pero en lo íntimo del corazón de quienes estaban presentes algo había sido confirmado. Dios había hablado. El Papa León fue llevado a una sala anexa de la Capilla Sixtina, acompañado por 3 cardenales. En ese lugar tradicionalmente se prepara al Papa recién elegido, pero esta vez no había protocolo, no había guías ni ornamentos preparados. Lo único que León pidió fue tiempo para orar. Encomienda al Señor tu camino, confía en que Él actuará. Salmo 37, 5. Mientras se arrodillaba en silencio, el cardenal Mancini hizo traer el anillo del pescador, símbolo del sucesor de Pedro. El joyero del Vaticano lo entregó con manos temblorosas, pero cuando se lo ofrecieron al Papa León, él lo sostuvo entre las manos y no lo colocó. No puedo recibir esto sin antes hablar con el pueblo. El pueblo, preguntó el cardenal Enaga. Los ancianos de mi parroquia, los que rezaron por este momento sin saberlo, mi madre, que aún vive en Belén, y cada uno que sufre en silencio, esperando un pastor que huela a oveja. En ese instante Mancini entendió. No era un sacerdote común, era un siervo forjado en el fuego del sufrimiento ajeno. Afuera, la multitud continuaba aumentando. En las redes sociales, millones ya hablaban del Papa desconocido que había sido llamado por el Espíritu. Algunos lo negaban, otros lo atacaban, pero miles comenzaban a rezar por él sin haberlo visto jamás. En Brasil, las campanas de la Catedral de Belén comenzaron a sonar.
Alguien filtró la información a un periodista que la transmitió en vivo. El país entero quedó en silencio. En la favela donde León servía, doña Celia, una anciana ciega que siempre decía que él era enviado por Dios, exclamó desde su silla: «Eudice, él fue elegido. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios». 1 Corintios 1, 27. Dentro del Vaticano, los cardenales deliberaban sobre cómo anunciar al mundo una elección que rompía todas las expectativas humanas. Nunca un sacerdote había sido elegido sin ser antes cardenal, pero los tiempos ya no eran ordinarios. Un joven periodista argentino, Lucas Fontán, logró entrar al patio del Vaticano y fue el primero en filmar desde lejos la imagen de un hombre de túnica blanca saliendo de la Capilla Sixtina con una cruz de madera. Publicó el video con el título «El nuevo Pedro camina entre nosotros». En menos de una hora había sido compartido 18 millones de veces. El Vaticano, presionado por la devoción espontánea, por las señales y por los hechos, anunció que una declaración oficial sería hecha al día siguiente. Pero esa noche se permitió que el Papa León hablara brevemente desde una de las ventanas del Palacio Apostólico. La plaza estaba repleta. Cuando apareció la multitud, guardó un silencio profundo. No había discurso preparado, solo un corazón rendido. «No soy digno de estar aquí, pero si Dios me llama, no puedo huir. Vengo como un siervo y permanezco como un pecador rescatado por la gracia. Si algún bien puedo hacer, que sea en nombre del que me salvó, Jesucristo». Miles comenzaron a aplaudir y a llorar. «No me llamen Santo Padre aún, llámenme hermano, porque si esto es de Dios, Él lo confirmará, y si no, que se haga su voluntad». La paloma blanca volvió a aparecer, sobrevoló la plaza y se posó una vez más sobre la cruz que él cargaba en el pecho. «El que se humilla será enaltecido». Lucas 14, 11. Al amanecer del día siguiente, Roma despertó diferente, o mejor sería decir, discerno. Las campanas de todas las iglesias resonaban sin coordinación, como si el cielo estuviera celebrando antes del tiempo. A las puertas del Vaticano, miles de fieles se aglomeraban aguardando una palabra oficial. Las cadenas de noticias más grandes del mundo estaban instaladas, mas nadie sabía qué anunciar. Dentro, en una reunión extraordinaria, los cardenales debatían intensamente. Algunos, visiblemente conmovidos, querían confirmar la elección de León como un acto inspirado por el Espíritu Santo. Otros, más apegados a la tradición, alegaban la necesidad de nombrarlo primero cardenal, luego papa y sólo después presentarlo al mundo. Pero entonces llegó una carta. Había sido escrita a mano por el Papa emérito Benedicto 16 años antes de morir. Se encontraba en los archivos sellados y sólo debía ser abierta en caso de evento inesperado en un cónclave futuro. El cardenal Mancini leyó en voz alta ante todos: «Vendrá un tiempo en que la voz de Dios será más clara que nuestras estructuras y aquel que lo escuche con el corazón puro deberá ser obedecido, aunque su vestidura no brille. No miréis los títulos, mirad la cruz que lleva consigo». Los murmullos cesaron, un silencio reverente se apoderó del recinto. «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Juan 10, 27. Era hora de tomar una decisión. Afuera en la plaza, una niña de unos 8 años se abrió paso entre la multitud. Su nombre era Lucía. Venía de Portugal y estaba con sus abuelos. Sin saber cómo, logró acercarse hasta la entrada del Vaticano. Llevaba una imagen de la Virgen de Fátima en las manos. Uno de los guardias, al verla tan determinada, le preguntó: «¿A dónde vas, niña?». «Voy a entregar esto al nuevo Papa», respondió como si fuera lo más natural del mundo. El guardia emocionado la acompañó hasta una sala donde se encontraba el Papa León en oración. Al verla, él se arrodilló a su altura. «¿Cómo te llamas, hija?». «Lucía». «¿Y por qué vienes?». «Porque la Virgen me dijo que usted tiene que cuidar de nosotros». León tomó la imagen con ternura, la besó y no dijo nada, solo lloró. Lágrimas silenciosas, profundas, como las que un padre derrama cuando ve a su hijo confiar ciegamente. A las 11 de la mañana el humo finalmente se alzó blanco. El mundo estalló en emoción, pero algo curioso, no se oyó el tradicional «Habemus Papam» de inmediato.
Los cardenales habían decidido esperar a que León aceptara plenamente. A las 11:20 el cardenal Mancini apareció en el balcón y habló con voz firme. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos ha sorprendido. Esta mañana los cardenales, reunidos en oración, guiados por la providencia divina, han reconocido en un humilde sacerdote la voz de nuestro pastor. No fue una decisión humana, fue una respuesta celestial. La plaza enmudeció con alegría. Les anuncio que el nuevo sucesor de Pedro será el Papa León Oliveira da Cruz, a quien se le concederá el rango de cardenal y con su consentimiento el pontificado. En ese momento León apareció, vestía blanco, no un atuendo papal, sino una túnica simple, sin adornos. Llevaba en la mano la imagen de la Virgen de Fátima que la niña le había entregado. El reino de Dios no viene con advertencia. No dirán, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. La plaza entera se arrodilló, muchos sin saber por qué, otros lloraban como si hubiesen visto un milagro. León levantó su mano, no como rey, sino como siervo, y dijo, que sea Dios el que reine, no yo, solo seré su instrumento. Después del anuncio oficial, el mundo se paralizó. Portadas de periódicos, redes sociales, radios y noticieros solo hablaban de un nombre hasta entonces desconocido, Papa León Oliveira da Cruz. Algunos se burlaban, otros criticaban, muchos decían que era un golpe emocional, pero quienes habían presenciado todo desde cerca sabían, no era política, era providencia. Dentro del Vaticano, los preparativos para el nuevo pontífice avanzaban con urgencia. El Colegio de Cardenales aprobó por unanimidad la creación del título de cardenal para León esa misma mañana, y ahora faltaba la decisión más simbólica de todas, elegir su nombre papal. En la historia de la Iglesia, cada papa elige un nombre que representa su misión. Juan Pablo, Benedicto, Francisco, nombres que llevan consigo un mensaje. El cardenal Enaga le preguntó, ¿ya pensaste en el nombre, hermano? León bajó la cabeza. En silencio tomó la cruz de madera que colgaba de su cuello y respondió, mi nombre será Pío XI. El salón quedó en absoluto silencio. Pío. Ese nombre no se usaba desde Pío XI, quien había fallecido en 1958. Su legado era complejo, envuelto en debates y controversias, pero León explicó, elegí ese nombre porque Pío significa piadoso, devoto, porque quiero ser recordado no por grandes discursos, sino por mi entrega. Además fue bajo Pío X que Brasil fue consagrado al Inmaculado Corazón de María. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La elección fue aceptada y esa misma tarde se hizo el anuncio oficial. El nuevo pontífice se llamará Pío X. La multitud en la plaza guardó silencio durante unos segundos intentando comprender y luego comenzaron los aplausos. Primero tímidos, después como una ola imparable. Una anciana gritaba entre lágrimas. Gracias, Dios. Gracias por no mirar las apariencias. En la parroquia de León, en Belén do Pará, las campanas no dejaban de sonar. Las personas colgaban carteles en las ventanas. Nuestro párroco es el Papa. ¡Qué orgullo! ¡Qué bendición! En una entrevista improvisada, un vecino dijo, ese hombre rezaba por el barrio entero todas las noches. Lo veía pasar con un rosario en la mano, a veces descalzo, pidiendo misericordia por las familias. Las historias se multiplicaban como bolas de fe. Mientras tanto, León, ahora Pío XI, pidió algo inusual. Quería pasar su primera noche en silencio en la capilla donde había orado antes de ser llamado. No en el apartamento pontificio, no entre columnas doradas, sino en el mismo banco sencillo frente al Santísimo Sacramento. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Mateo 6:6. Aquella noche Roma dormía distinta y en el silencio de esa capilla oculta, el nuevo Papa lloraba, no de miedo ni de vanidad, sino de amor. Si es tu voluntad, Señor, entonces sosténme, porque soy demasiado pequeño para esto. Y en ese momento un viento suave sopló por la ventana abierta. Las velas encendidas no se movieron, pero el corazón de León se llenó de una paz que jamás había sentido. Dios lo había confirmado.
La mañana siguiente fue clara, sin una sola nube en el cielo romano. El Vaticano amaneció cubierto de una luz suave, casi dorada. El mundo entero esperaba las primeras palabras de Pío XI como Papa consagrado. Pero lo que ocurrió no fue lo que la prensa esperaba. No hubo discurso desde el balcón, no hubo procesión formal ni tronos. A las 8 de la mañana, el nuevo Papa pidió algo que dejó a todos desconcertados. Quiero visitar a los empleados de limpieza del Vaticano. El mayor entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 23, 11. Acompañado de solo 2 cardenales, bajo los túneles y pasillos donde trabajaban hombres y mujeres invisibles para la mayoría. Los saludó uno por uno, les dio la mano, les preguntó sus nombres, les pidió oración. Una mujer rumana que limpiaba los baños desde hacía 12 años comenzó a llorar. Nadie nunca nos había mirado así, dijo. Y entonces ocurrió algo inesperado. El Papa pidió un balde con agua y un paño, se arrodilló y lavó los pies de esa mujer y luego de otros 3 trabajadores más. Las fotos se difundieron en segundos, algunos se escandalizaron, otros se conmovieron, pero millones entendieron. Ese no era un papa como los anteriores. A las 10:30 se realizó su misa de entronización en la plaza de San Pedro. La silla utilizada no era la habitual. León había pedido una silla de madera simple hecha por artesanos de su ciudad natal. En vez de tronos dorados, una cruz de madera tallada a mano decoraba el altar. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Durante la homilía, Pío X habló sin papeles. Su voz era firme, pero serena. Sus ojos recorrían cada rostro presente como si conociera a todos. No vine a cambiar la doctrina. Vine a recordarnos el rostro de Cristo. Un Cristo que tocaba a los leprosos, que lloraba con las viudas, que comía con los despreciados. Ese Cristo hoy nos llama a bajar del pedestal y volver a lavar los pies. Los cardenales, acostumbrados a palabras solemnes y cuidadosas, se miraban unos a otros en silencio. Algunos no ocultaban sus lágrimas. No me sigan a mí. Sigan al Evangelio. No miren el brillo de los ornamentos, miren la herida del hermano, olvidado. Si no vivimos el amor, no somos nada. En medio de la plaza, un anciano cayó de rodillas y comenzó a orar en voz alta. Luego otro y otro. En minutos miles de personas estaban arrodilladas rezando juntas como en Pentecostés. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Al finalizar la misa, el nuevo Papa no volvió al palacio. Caminó solo hasta la estatua de San Pedro y colocó allí su cruz de madera. Que esta cruz nos recuerde siempre que fuimos salvados por amor, dijo. Los fotógrafos captaron el momento. Una imagen recorrió el mundo. Un hombre de blanco, de rodillas, con la frente en la piedra, orando ante el primer papa de la historia. Y esa noche, en todas partes del planeta, desde Brasil hasta Filipinas, desde México hasta Angola, las iglesias se llenaron no por obligación, sino por hambre de Dios. Había comenzado algo nuevo, no un reinado, una revolución de humildad. A medida que los días pasaban, el mundo comenzaba a acostumbrarse al estilo inesperado de Pío XI. No había limusinas blindadas ni cortes pomposas. El nuevo Papa recorría los jardines del Vaticano a pie, acompañado apenas por un joven seminarista que tomaba notas y un guarda suizo discreto. Sin embargo, dentro de las paredes del poder nadie estaba en paz. El cardenal alemán Konrad Krüger, uno de los más antiguos y respetados teólogos del Vaticano, había sido firme, opositor a la elección de León, conservador, riguroso, devoto de la liturgia tradicional. No podía aceptar que un sacerdote sin formación diplomática ni carrera curial llegara al trono de Pedro. Esto es emocionalismo y el emocionalismo no construye la Iglesia, dijo en una reunión privada. Pero todo cambió la tarde del 11 de julio. Pío XI pidió encontrarse a solas con Krüger. El cardenal molesto aceptó por respeto al cargo. Al entrar en la sala encontró al Papa arrodillado orando ante una imagen del Sagrado Corazón. «Me llamaste su santidad». León se levantó y lo miró con ternura. «Sí, cardenal, no para discutir, sino para pedirte perdón». «Perdón, ¿por qué? Porque sé que has sentido dolor y quizás temor, pero yo no vine a reemplazar nada.
Vine a aprender y a servir, y tú tienes mucho que enseñarme. Kruger, acostumbrado a debates intelectuales, no supo qué responder, pero cuando el Papa se acercó y le tomó las manos, sus ojos se llenaron de lágrimas. He estado en la Iglesia por 57 años. Nunca un Papa me pidió perdón, murmuró. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3, 12. Ese gesto marcó el inicio de una nueva etapa. Kruger, antes escéptico, se convirtió en uno de los mayores defensores del nuevo Papa. Mientras tanto, en las periferias de Roma, Pío XI comenzó a visitar hospitales, cárceles y orfanatos sin previo aviso. Nadie sabía cuándo ni dónde aparecería, pero cuando lo hacía, no llevaba cámaras ni escoltas, solo su cruz y su sonrisa. Una enfermera del Hospital San Camilo contó que una tarde lo encontró sentado junto a un paciente terminal rezando el rosario en voz baja. «¿Quién es ese padre tan humilde?», preguntó ella a otra enfermera. «No es un padre, es el Papa». La noticia se regó como pólvora, pero León pidió silencio. Las obras de Dios no necesitan publicidad, solo amor. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, 4. En una de esas visitas, un niño con leucemia le dijo, «Tú eres el Papa». Eso dicen, y puedes hablar con Dios, Él siempre escucha, pero a ti también. Entonces, ¿puedes pedirle que me deje quedarme un poco más con mi mamá? El Papa se arrodilló junto a la cama, le tomó la mano y lloró. Al salir del hospital, León no habló, solo escribió en su cuaderno, «Aquí está el verdadero altar». Ese día, en vez de volver al Vaticano, pidió pasar la noche en 191, una pequeña capilla de los Hermanos de la Caridad, donde dormían personas sin hogar. Durmió en un colchón en el suelo junto a otros hombres quebrados por la vida. Uno de ellos le preguntó, «¿Y tú qué haces en Roma?». León sonrió y respondió, «Sirvo a un rey que nació en un pesebre». Roma estaba envuelta en una paz extraña. Desde la elección de Pío XI, el Vaticano se había convertido nuevamente en el centro espiritual del mundo, pero esta vez por razones que iban más allá del protocolo. Millones sentían que algo sagrado estaba en marcha. Peregrinos llegaban diariamente desde todos los continentes, pero fue en Fátima, Portugal, donde ocurrió algo extraordinario. En la mañana del 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen a los pastorcitos, una multitud reunida frente a la capilla de las apariciones rezaba el rosario como todos los años. Entre los fieles se encontraba Sor María Clara, una religiosa que dedicaba su vida al cuidado de huérfanos. Durante el quinto misterio cayó de rodillas, sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos temblaban. Afirmó ver a una mujer vestida de blanco con un rosario resplandeciente en las manos que señalaba hacia una figura en Roma. Un hombre de túnica sencilla, rodeado de pobres, con una cruz de madera al pecho. «Es él», susurró Sor María Clara. «Es aquel del que hablaba la señora, vendrá del sur, no buscará trono, pero será mi eco en la tierra». El obispo de Leiria, que estaba presente, recogió el testimonio con reverencia. Cuando la noticia llegó a Roma, Pío XI pidió cautela. «No necesito ser confirmado por apariciones. Si esto viene del cielo, ya lo está haciendo». Esa misma noche, un fenómeno astronómico sorprendió al mundo. Una estrella fugaz cruzó el cielo sobre el Vaticano, claramente visible durante una transmisión en vivo de la televisión italiana. El fenómeno duró casi 20 segundos. Al finalizar, una suave brisa recorrió la plaza de San Pedro, provocando que muchos se pusieran de pie y comenzaran a aplaudir sin saber por qué. «Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra». Hechos 2, 19. Mientras tanto, en su pequeña habitación, el Papa escribía una carta a toda la Iglesia. «La fe no necesita espectáculo, sino verdad, y la verdad nace del amor. Si no sabemos lavar los pies, no sabremos levantar el alma del otro. Nuestra tarea no es mandar, sino sanar. No es imponer, sino acoger. El mundo está herido y Cristo quiere curarlo, pero necesita de nuestras manos.
La carta fue publicada al día siguiente y leída en todas las misas dominicales por disposición de la Santa Sede. En muchas parroquias los fieles lloraron al escucharla. En Buenos Aires, un grupo de jóvenes en situación de calle fue acogido por una parroquia después de que el párroco leyera el mensaje y dijera: «A partir de hoy, esta iglesia será también su casa». En Kinshasa, República Democrática del Congo, misioneros imprimieron copias de la carta y la llevaron a comunidades rurales que jamás habían recibido el Evangelio por escrito. En Tokio, durante un encuentro interreligioso, un monje budista se levantó y dijo: «No sé quién es este Papa, pero lo que dice resuena en mi alma». La creación espera con anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19. Ese mes, la Iglesia fue testigo de algo sin precedentes: aumento de confesiones, regreso de fieles alejados, reconciliaciones familiares y hasta testimonios de curaciones inexplicables tras simples oraciones. Pío XI guardaba silencio. «No soy yo», decía con humildad, «es Cristo que pasa». Pero en su corazón sabía que el cielo estaba hablando de nuevo y esta vez los corazones escuchaban. Había pasado casi un mes desde la elección de Pío XI y el mundo entero observaba con asombro los pasos del nuevo pontífice. Cada gesto suyo, cada silencio, cada mirada tenía un peso que iba más allá de lo humano. Sin embargo, no todos estaban cómodos. En ciertos círculos de poder, tanto religiosos como políticos, su sencillez comenzaba a incomodar. Las donaciones millonarias de grandes empresarios comenzaron a disminuir y varias embajadas se mostraban preocupadas por el lenguaje del nuevo Papa. «Está removiendo estructuras y eso asusta», dijo el cardenal Mancini. Una mañana Pío XI recibió en audiencia privada a 3 líderes de grandes potencias económicas. Entraron con trajes impecables portando informes, promesas y advertencias. Uno de ellos, con tono firme, le dijo: «Santidad, usted debe ser prudente. Su mensaje está generando inestabilidad. No conviene hablar tanto de los pobres». El Papa lo miró con serenidad. Luego tomó una Biblia de su escritorio, la abrió en silencio y leyó: «Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo». Lucas 6, 24. Los hombres se miraron entre sí incómodos. Otro dijo: «Con todo respeto, pero el mundo no funciona con parábolas, funciona con estrategias». Pío X respondió: «Y aún así, las parábolas han salvado más almas que todas las estrategias humanas». Tras un tenso silencio, los visitantes se retiraron. Uno de ellos murmuró al salir: «Este hombre no es manipulable». El Papa volvió a arrodillarse ante el crucifijo y rezó en voz baja: «Protégeme, Señor, de los que temen al Evangelio». Aquel mismo día, en la misa matutina que celebraba en la pequeña capilla de Santa Marta, pronunció una homilía que estremeció al mundo. Cristo no fue diplomático, no fue un político, fue amor en carne viva. Y ese amor incomodó tanto que lo crucificaron. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser también incomodados por amor? Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 15, 18. Las palabras llegaron rápido a todos los rincones del planeta. Algunos obispos conservadores se mantuvieron en silencio. Otros intentaron explicar, suavizar, interpretar. Pero los fieles comunes no necesitaban intérpretes, entendían con el corazón. En Sao Paulo, un sacerdote joven organizó una vigilia con velas para orar por el coraje del Santo Padre. En Filipinas, niños de un orfanato escribieron cartas al Papa agradeciéndole por hablar como Jesús. En Estados Unidos, un canal de televisión canceló su contrato con el Vaticano, pero ese mismo día, el número de suscriptores al canal oficial del Papa en Internet se triplicó. Pío XI continuaba caminando sin miedo. Una tarde, mientras visitaba una parroquia en las afueras de Roma, una mujer se le acercó llorando. Era madre soltera, abandonada, con 3 hijos. Le dijo: «Me enseñaron que no era digna, que Dios no escuchaba mujeres como yo». El Papa tomó su rostro entre las manos con ternura. «Tú eres hija de Dios. Él escucha cada uno de tus suspiros y llora contigo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Lucas 5, 32.
Aquella noche esa mujer volvió a confesarse después de 22 años y trajo a sus hijos consigo. Los poderosos habían callado, el pueblo comenzaba a hablar y el cielo seguía confirmando. En una mañana nublada de noviembre, Pío XI pidió algo inesperado: visitar la prisión de Revivia en las afueras de Roma. No era una visita simbólica ni protocolar, quería pasar el día allí. Comer con los internos, escucharlos, confesarlos. La dirección del penal, sorprendida, preparó el mínimo de seguridad. El Papa pidió que no lo trataran como figura de Estado, sino como un sacerdote entre hombres rotos. Entró sin escoltas visibles. Llevaba su túnica blanca, la cruz de madera y una pequeña Biblia desgastada entre las manos. Al ingresar al patio, más de 100 prisioneros lo esperaban en silencio. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con lágrimas. Pío X los saludó uno a uno, luego pidió sentarse en círculo. No predicó, no juzgó, solo escuchó. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. En medio del grupo un hombre alto con tatuajes y rostro endurecido levantó la mano. Se llamaba Giuseppe Ricci, condenado por asesinato. Su historia era temida incluso entre los demás presos. ¿Usted cree que Dios puede perdonar a alguien como yo? El Papa se levantó y se acercó. Le puso una mano en el hombro. No creo, lo sé. Giuseppe comenzó a llorar y cayó de rodillas. Yo maté y maté con odio, y Cristo murió y murió por amor, respondió el Papa. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Ese día pidió confesarse por primera vez en 38 años. La confesión duró más de una hora. Al salir, abrazó al Papa con fuerza y dijo: «Hoy no salí de la cárcel, pero la cárcel salió de mí». El testimonio se propagó. Al día siguiente, más de 70 internos pidieron confesión. 2 exguardias jubilados pidieron volver solo para servir en la capilla de la prisión. Un grupo de internos creó una comunidad de oración llamada la Celda de Pedro. La prensa desconcertada preguntaba si aquello era real, pero la gracia no necesita explicaciones. Mientras tanto, Pío XI regresó al Vaticano en silencio. Al llegar a su pequeña celda en Casa Santa Marta, encontró una carta manuscrita. No tenía remitente, estaba firmada solo con un nombre, Lucía. Era la niña portuguesa que le había entregado la imagen de la Virgen en sus primeros días como Papa. «Querido Papa del cielo», decía, «yo rezo por ti todas las noches, pero hoy le pedí a la Virgen que te abrace cuando estés cansado. Porque ser Papa debe doler un poco el corazón». El Papa cerró los ojos y sostuvo la carta sobre su pecho. Y por primera vez desde su elección lloró en voz alta: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». Marcos 10, 14. Aquella noche el Papa no celebró ninguna ceremonia, no redactó ningún documento, no hizo discursos, solo oró. Y el mundo, sin saberlo, también se quedó en silencio, porque algo invisible se estaba sembrando. Una revolución sin banderas, una fe sin cadenas, un amor sin condiciones. Faltaban apenas 2 semanas para la Navidad. Roma se vestía de luces y villancicos, pero el Vaticano irradiaba otra luz, una que no venía de adornos, sino de corazones tocados. Desde la elección de Pío XI, el número de peregrinos había duplicado. Las filas para entrar en la Basílica de San Pedro daban vueltas por la plaza. Aquella mañana el Papa celebró la misa de las 6 con un grupo de jardineros, cocineros y empleados de limpieza del Vaticano. Durante la homilía dijo algo que quedó marcado: «No hay oficio pequeño cuando se sirve con amor. Los grandes del reino no llevan mitras sino cicatrices». Después de la misa caminó en silencio hasta la tumba de San Pedro. Se arrodilló, colocó las manos sobre la piedra y oró durante varios minutos. Nadie se atrevía a interrumpir, pero entonces ocurrió algo absolutamente extraordinario. Desde lo alto de la cúpula de la basílica, un rayo de luz atravesó uno de los vitrales, descendiendo de forma exacta y vertical, iluminando solamente al Papa arrodillado. Los presentes comenzaron a llorar. Un guardia suizo cayó de rodillas y una anciana italiana exclamó entre lágrimas: «Es la gloria de Dios». Y la gloria del Señor llenó la casa de Dios.
2 Crónicas 5, 14. Las cámaras de seguridad registraron todo. El video filtrado por un joven voluntario del Vaticano se viralizó en pocas horas. Astrónomos y meteorólogos intentaron explicar el fenómeno. No lo lograron. Algunos lo llamaron coincidencia luminosa, otros montaje digital, pero los sencillos sabían en su corazón lo que habían presenciado. Ese mismo día, en Nápoles, una niña autista de 6 años que nunca había pronunciado una palabra, vio el video en televisión y susurró: «Él brilla». La familia, sorprendida, rompió en llanto. Pío XI, por su parte, no comentó el evento, continuó su rutina con humildad. Esa tarde lavó los pies a un grupo de madres solteras acogidas por religiosas en las afueras de Roma. Al final entregó a cada una rosarios de madera, pero en su diario personal, que solo sería encontrado años después, escribió: «Hoy sentí que Pedro me miraba con ternura, como diciéndome: ahora entiendes por qué lloré después de negarlo. No somos dignos, pero él nos llama igual». Entonces Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 62. El domingo siguiente, la plaza de San Pedro se llenó como en Semana Santa. Durante el Ángelus, Pío XI no habló de política ni de reformas, habló de esperanza. La Iglesia no necesita príncipes, necesita pastores con olor a oveja y rodillas gastadas. Si vamos a predicar a Cristo, que sea con las manos sucias de servir y no con el corazón sucio de orgullo. Entre la multitud, un grupo de jóvenes levantó una pancarta: «Gracias, Pío XI, por no olvidarte de nosotros». Y en ese instante un coro de niños comenzó a cantar espontáneamente: «Donde hay amor, allí está Dios». Era Nochebuena en Roma. Las calles estaban adornadas, los villancicos resonaban y en todas las iglesias del mundo se preparaban para la misa del gallo. Sin embargo, algo distinto se percibía ese año. Un silencio sagrado, una expectativa que no venía del calendario, sino del alma. En la plaza de San Pedro, miles de fieles aguardaban bajo el cielo estrellado. Todos sabían que Pío XI no haría una celebración común. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. A las 23:45 las luces de la plaza se apagaron. Solo permaneció encendida una única luz, la del portal de Belén, construido con madera traída de Tierra Santa. Ante el pesebre vacío apareció el Papa vestido con una túnica blanca sin bordados y descalzo. El silencio fue absoluto. Pío XI se arrodilló y colocó con sus propias manos la figura del niño Jesús en el pesebre. Luego se volvió hacia la multitud y con voz emocionada dijo: «Esta noche el cielo se inclinó a la tierra y Dios no vino con espadas, ni tronos, ni ejércitos. Vino como un niño frágil, pequeño, inmenso en amor, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Juan 1, 14. Si Él se hizo pequeño, ¿por qué seguimos queriendo ser grandes? Si Él eligió el pesebre, ¿por qué nosotros buscamos los palacios? Una mujer lloraba en la primera fila, un anciano levantaba las manos al cielo. En las redes miles seguían la transmisión con lágrimas. No era una misa, era una epifanía. Y entonces Pío XI levantó al niño Jesús en alto y exclamó: «Hoy el mundo no necesita otra ideología, necesita un Salvador, no necesita ruido, necesita verdad, no necesita miedo, necesita fe». El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9, 2. La multitud comenzó a aplaudir, no como en un espectáculo, sino como quien agradece por seguir vivo para presenciar algo eterno. Luego, sin micrófonos ni orquesta, el Papa comenzó a cantar un antiguo villancico en portugués: «Noite feliz, noite feliz». La plaza entera lo siguió en distintos idiomas. Desde el Vaticano la canción fue repetida en Brasil, en Filipinas, en Nigeria, en España, en Siria, en los Andes, en aldeas y ciudades. Una sola voz, un solo canto. En ese momento, el mundo se detuvo por unos segundos. Las guerras no cesaron, las enfermedades no desaparecieron, pero una llama fue encendida en millones, en silencio, en lo profundo. Pío XI levantó los brazos y bendijo al mundo entero: «Que esta noche Cristo nazca en ti y que cuando lo haga no lo encierres. Déjalo salir en tus gestos, en tus palabras, en tu compasión,
y conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Juan 13, 35. A la medianoche las campanas de San Pedro sonaron, los niños soltaban globos blancos, los enfermos abrazaban a los sanos, los distantes se reconciliaban, el Papa volvió a su celda en silencio. Escribió en su diario: no fui yo, fue él. Y el cielo, que ya había hablado tantas veces, guardó silencio. Porque a veces el silencio es el único lenguaje que el alma necesita para entender lo divino. A veces Dios no habla con truenos ni milagros estruendosos. A veces Él simplemente nos envía a un hombre humilde con una cruz de madera al pecho para recordarnos que el reino de los cielos no es de los sabios ni de los poderosos, sino de los sencillos de corazón. El Papa Pío XI en esta historia no es solo un personaje, es un reflejo de lo que tú y yo estamos llamados a ser. Siervos, pastores, consuelo para los que sufren, luz para los que caminan en la oscuridad. No esperes grandes cargos para comenzar a amar. No esperes ser importante para empezar a servir, porque cuando el amor es auténtico, Dios mismo se manifiesta. Si eres nuevo por aquí, quiero aprovechar para darte la bienvenida a esta gran familia, y si eres veterano, no me queda más que agradecerte como siempre por tu valiosa compañía. Comparte tus experiencias en los comentarios y conecta con otros seres que buscan respuestas. Te deseo todo lo bueno del mundo hasta que nos volvamos a encontrar. Y por supuesto, si aún no formas parte de esta familia, tenemos espacio para ti. Si quieres expandir tu conciencia, eres bienvenido. Escribe en los comentarios: Despertar Bíblico. Así sabré quiénes son los victoriosos que llegaron hasta el final del video. Te quiero mucho, que pases un día espectacular.